Desde hace un par de años, siempre quise un celular para comunicarme con mis familiares y amigos, pero por cuestiones económicas, nunca pude tener uno. Desde hace un tiempo había estado ahorrando para tener un teléfono móvil, y ya había juntado una cantidad razonable de dinero para comprarme un celular con buenas prestaciones, sin importar que este fuera de segunda mano. Entonces fui al mercado de la ciudad, donde venden todo lo de segunda mano, y después de recorrer todas las tiendas, me di cuenta de que no tenía el suficiente dinero. Decepcionado, pregunté en un último almacén y un joven que atendía me dijo que por el poco dinero que tenía me podía vender un Sony Ericsson W300. Yo muy feliz le entregué el dinero y él me dio el móvil con todos sus accesorios y aunque era de segunda mano, parecía estar prácticamente nuevo. Sin darle importancia al bajo precio que me había costado, me fui feliz a mi casa para ponerle música y lo demás a mi nuevo celular. Fue en mi casa donde las cosas empezaron a ponerse extrañas. Revisando la memoria del móvil, descubrí que en ella habían 3 imágenes y 2 canciones. De curioso, decidí ver qué eran esas imágenes y esas canciones. La primera imagen estaba en blanco y negro, y en ella solo pude reconocer un árbol marchito y un cielo nublado. La segunda imagen estaba totalmente negra, excepto por un pequeño punto brillante en la esquina superior izquierda de la fotografía. Y la tercera imagen era la más extraña de todas. Era como si les hubieran tomado una fotografía a 2 espejos, uno enfrente del otro, ya que se veían infinidad de dimensiones que se reflejaban infinitamente. Sin darle importancia alguna a estas fotografías, decidí escuchar las canciones que también estaban guardadas. Se podía oír algo parecido a los sonidos de la selva, pero estos parecían ser más tristes y para nada alegres. El segundo sonido era el de unos violines que daban una sensación de suspenso, ya que su tonada era rápida y a la vez desesperante. Pero sin darle importancia a lo sucedido, me dispuse simplemente a eliminar los archivos. Sin embargo, había un error que lo impedía, así que después de un rato, desistí de ello. Al móvil le puse mi tarjeta SIM, le bajé música, fotos, videos y todo parecía estar normal. Así pasaron 2 semanas sin ningún inconveniente. Cierto día, un lunes, me acuerdo de que tuve que salir de mi casa rápidamente porque ya iba tarde para llegar a mi trabajo. Salí tan rápido de mi casa que olvidé llevar mi celular. De camino al trabajo, siento algo extraño en uno de mis bolsillos. Reviso y con asombro veo que es mi celular. ¿Pero cómo? Estaba seguro de que se había quedado en casa. Pensando en que yo inconscientemente lo había cogido, llegué a mi trabajo, normal como era siempre. Y más o menos en la hora del almuerzo, yo no quería hablar con nadie, por lo que decidí dejar el móvil en el cajón de mi escritorio con llave. Estaba comiendo muy a gusto en el restaurante, cuando, en mi bolsillo, vuelvo a sentir lo que temía. Reviso, y nuevamente estaba ahí. El mismo celular que había dejado, reapareció en mi bolsillo de nuevo. Traté de calmarme, y de regreso, voy caminando, y un ladrón me afana el móvil. Nunca en mi vida me había sentido tan feliz de que alguien me robara. Pero desgraciadamente, mi alegría duró poco, ya que al poco tiempo sentí nuevamente el móvil en mi bolsillo, esta vez con un mensaje diciendo, tu agresor ha muerto. Con la desesperación de seguir cargando con ese móvil, aprovecho mi paseo al lago y con todas mis fuerzas lo arrojo al agua, esperando haberme deshecho completamente del móvil. Sin embargo, me doy cuenta otra vez que el móvil reapareció en mi bolsillo. Un par de horas después, me entero de que Ana, una compañera de trabajo, había sido encontrada muerta, con signos de violación y de tortura en el drenaje de un parque. Asombrado por lo que había sucedido, me doy cuenta de que el número de Ana era el primero en la lista de contactos y que éste ya no estaba. Poco tiempo después, observo que en el móvil recibo una llamada de un número 666. Yo que no consigo bromas, decidí contestar a la octava llamada. Una voz, algo extraño, me dijo, Si intentas deshacerte del móvil, por cada intento, un contacto tuyo morirá hasta llegar a ti. después de oír esto, me quedé pasmado, y es así como he vivido desde entonces. El móvil me sigue, controlará mi vida y la de muchos más, hasta el día de mi muerte.
Espero que el video haya sido de tu agrado. No olvides seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Nos estamos viendo en un próximo video.